Buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestra semana número 7 que corresponde del 19 al 26 de octubre. Prácticamente estamos finiquitando nuestro mes de octubre. Para esta semana vamos a entregar la misma dinámica de siempre, que son 4 cosas, de las cuales los estás viendo aquí en pantalla. Aquí en el texto tenemos que nuestra primera tarea corresponde a los ejercicios a manos. Para esta semana vamos a hacer ejercicios de muestreos aleatorios simples, algunos sistemáticos, y también para ayudarnos un poco a nuestro tema anterior que había quedado un poco pendiente, las funciones de distribuciones continuas, es decir, ya cuando no tenemos números enteros de 1, 2, 3, 4, 5, sino cuando vamos a tener la posibilidad de tener 1.1, 1.125, 1.126, 1.127 y así sucesivamente, ¿no? Cuando incluye una serie de decimales. Nuestro punto 2, que es un ejercicio de elaborar un mapa mental o conceptual, tú decides, también puede ser un cuadro sinóptico donde tú me especifiques cómo se interpretan los muestreos, porque muchos estudiantes de ingeniería, de estadística o cualquier área que lleva un proceso matemático, pues únicamente se basan en realizar los cálculos, en estimarlos, en despejar tantas variables, pero no saben interpretar lo que te está diciendo ese resultado, ¿no? Por ejemplo, en algunas preparatorias y algunas secundarias te enseñaban a resolver integrales y derivadas, y tú simplemente tenías que ir despejando si se elevaban al cuadrado, si tenías que sacar la exponenciación y te daba un resultado tanto y tú estabas ahí contento, ¿no? Pero pues no sabías ni qué significaban, ni si eso es bueno para la ecuación o si eso es bueno para obtener algo. Eso era lo que como que quedaba un poco pendiente, ¿no? Cómo interpretar todos esos procesos que tú estás haciendo en estadísticas. Entonces en ese mapa tú me vas a decir qué quiere decir cuando tengamos un tipo de gráfica como cuando tengamos una gráfica como este otro y así sucesivamente, qué es lo que interpretas de ello. Nuestro punto 3, que es nuestro proyecto 6, es lo mismo de nuestros ejercicios a mano, pero automatizado. Y esos datos ya no son poquitos, ya son de muchos, ¿no? Que corresponden a nuestras localidades, tu municipio asignado. Decíamos que Excel va a servir para todos nuestros ejercicios del semestre. Vamos acá nosotros con nuestra teoría, tenemos algunos datos pendientes de nuestra semana pasada. Para esta semana vamos a darle un repaso todavía a nuestras funciones de densidad de probabilidad, específicamente para variables continua, es decir, ya no discreta. Decíamos que cuando esos decimales se pueden volver muchos, que puede tomar ciertos valores, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una grafiquita, por aquí la estás viendo, y tienes valores entre menos 4 y 4. Ya puedes notar que puede tener una probabilidad con muchos valores. Para ello vamos a tener que nuestra función de densidad de probabilidad se va a representar con una F y una X mayúscula, tal cual como lo estás viendo aquí en pantalla. Después de esa X, ¿qué va a ser? Va a ser nuestra variable aleatoria continua, es decir, a lo que tiende a. Por ejemplo, podemos decir que aquí nuestra grafiquita, nuestra población tiende a menos 4 y 4. De hecho, esta grafiquita pues la tenemos un poco definida, porque hay algunas gráficas como este de acá que van a tender desde menos infinito hasta 4. Ya tú puedes notar que pues, se vuelve un poquito todavía más complejo su entendimiento, donde nuestra X va a ser nuestra variable aleatoria continua. Aquí nosotros tenemos un ejemplo de una imagen en pantalla que es una zona con un río con un caudal representativo. Este caudal pues puede tomar tantos litros como decimales fuese necesario, ¿no? Debido a que al nivel batimétrico, si tú no sabes qué es el nivel batimétrico, pues es la altura o profundidad que está tomando esa agua, ¿no? Por aquí por aquí ves una simulación en pantalla para que lo vayas checando. Y ese también puede ser un ejemplo de probabilidad. Por ejemplo, el caudal de un río donde vas a utilizarlos para rafting, que realmente pues, a lo mejor tú no vas a especializarte en las fórmulas, pero es necesario, ¿no? ¿Qué quiere decir esas funciones? Esas funciones van a tener probabilidades acumuladas. Esas probabilidades acumuladas lo vamos a estar representando en esta gráfica. Esa gráfica, si nosotros lo expresamos en un lenguaje más sencillo, va a corresponder a la función para que un valor X, el valor que tú esperas, que puede ser un 5, que puede ser un 15, que puede ser un 100, depende de qué dato estés utilizando, porque decíamos, no hemos interpretado, ¿no? A lo mejor puede ser un 5 en unidades de pesos, un 5 en unidades de ingresos. Siempre y cuando pues, estos valores tengan datos continuos, como decíamos, ¿no? No podemos tener 1.1516 personas, sería un valor no tan representativo para lo que estás estudiando. Estas funciones nos van a dar la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor
o igual al valor que tú hayas establecido. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos nuestra fórmula, la general, la que vamos a estar utilizando. Tenemos una función de x minúscula es igual a la probabilidad de nuestra variable aleatoria, que se le denomina con una x mayúscula, es decir, le levantamos como un poquito más grande, ¿no? Menor o igual a nuestra probabilidad. Por ejemplo, ¿qué quiere decir eso de probabilidad, no? Imagínate que tú tienes un dato que tiende a 12. Entonces podríamos tener nuestra grafiquita en su eje horizontal, que por aquí llega ese valor de 12, ¿no? Entonces el valor que tú estás esperando es hasta 12. Cuando nosotros tenemos ese valor hasta 12, lo vamos a expresar de la siguiente manera, como f de 12, entre paréntesis, es igual a la probabilidad de nuestra variable aleatoria con x mayúscula, como ya mencionábamos, menor o igual a 12, tal cual como lo estás viendo aquí en pantalla. Si nosotros lo expresamos en nuestra gráfica, vemos que lo va a dividir, ¿no? Va a dividir a ese valor hasta donde llega a 12. Entonces, nuestra función acumulada va a corresponder a toda esa área bajo la curva. ¿Cuál es la curva? Pues nuestra grafiquita, esa tendencia que ves como más o menos como una especie cóncavo, ¿no? Una montañita, llamémoslo en términos coloquiales. Vamos a expresarle aquí su ecuación. Nos dice que f es igual a 12, igual a la probabilidad de una variable aleatoria con x mayúscula mayor o igual a 12. Toda esa área es el conjunto de probabilidades que nosotros vamos a poder obtener, denominándose técnicamente como área, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso? Si nosotros vemos esta curva, pues tiene una tendencia curvilínea, es decir, no es lineal. No podemos tener valores como mencionábamos, discretos, ¿no? O a lo mejor discretos, pero con pocos decimales. O a lo mejor valores enteros, pero con pocos decimales. Aquí vemos que tiene curvas. Tú cuando quieres estimarle un área bajo la curva, es un área que lo tienes que calcular con variables infinito decimales. ¿Qué quiere decir infinito decimales? Que tú tienes que calcular el incremento del área 1, más el incremento del área 2, más el incremento del área 3, más el área 4, más el área 5, más el área n. ¿Para qué? Para que trates de como que obtener el área más representativa de toda esa gráfica. ¿Cómo podemos denominarlo eso en términos sencillos? Integrales. Es decir, integrar esta área 1, integrar esta área 2, integrar esta área 3. Si tú ya le captaste, te das cuenta que la palabra integral, pues te lo hablaron en la prepa, solamente que no en términos así más entendibles, más prácticos. Integrar se refiere a juntar todas estas áreas y tienes una integral de tantas áreas. Cuando nosotros mencionamos esa integral, pues vamos a tener que sumar el diferencial de cada área, el diferencial del área 1, del área 2, del área 3, del área 4 y finalmente nos va a dar lo más cercano al área bajo la curva. Vemos que ya es representativo, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros queremos calcular el área así en un triángulo, pues vamos a perder área, perdemos esta parte de acá, ya no es representativo nuestra función de probabilidad. Si nosotros expresamos nuestra ecuación en una integral, tenemos que nuestra función es una integral que tiende a 12 desde infinito. ¿Por qué? Porque no tenemos un valor específicamente acá, ¿no? Si nosotros tendríamos un valor específicamente acá, como nuestra gráfica que tenía 4, entonces tiende desde menos 4 hasta 4. En este caso es menos infinito hasta 12. Una función de x, o en este caso es una función de 12. Vamos a quedarnos con nuestra ecuación, la general, la que decíamos que es nuestra función de probabilidad, cuando nuestra probabilidad tiene un valor de x menor o igual a x minúscula, que es nuestra área bajo la curva. Vamos a continuar con nuestro siguiente ejercicio. Aquí tenemos una función de distribución acumulativa basado en los siguientes datos. Tenemos la siguiente función de distribución acumulativa de x minúscula. Nos dice que va a ser 0 si nuestro valor de probabilidad de x es menor que 0. Por aquí lo tenemos. Nos dice que va a ser una probabilidad de 0.2 si nuestra x se encuentra en un valor entre 0 y 5, es decir, como que un rango. Finalmente tenemos nuestro dato de 1 si nuestra x es menor que 5. Entonces nos pide calcular los siguientes ejercicios. Tenemos 4, tenemos una función de probabilidad con un dato de 2. Tenemos una función de probabilidad con una probabilidad menor que 3. Tenemos una función de probabilidad, aquí ya pide lo contrario, si nuestra variable es mayor que 2. Y finalmente nuestra probabilidad si nuestra x se encuentra entre un valor de 2 y 3.
Entonces tenemos acá en nuestro apartado de derecha, tenemos nuestra función de probabilidad para el dato a calcular, nuestro punto A, y también tenemos a calcular nuestra función de probabilidad, nuestro punto B. Entonces vamos a solucionarlos uno por uno. Vamos a empezar con nuestra parte A. Nos piden la función de X es igual a la probabilidad de nuestra X mayúscula con un valor de X minúscula. Ese valor de X minúscula puede ser cualquier valor, el que tú le hayas asignado. En este caso, con nuestro ejemplo A, nos pide que nuestra X tiene un valor de 2. Entonces, vamos a cambiar nuestra X minúscula por un valor que nos están pidiendo. En este caso nos piden 2. Entonces tenemos f paréntesis, cambiamos nuestra X minúscula por 2, cerramos paréntesis, es igual a la probabilidad de nuestra X mayúsculas, conservamos su mismo signo. En este caso nos piden menor o igual que 2, simplemente vamos a encontrar este valor. Vamos a ver en qué vamos a ver en qué valor se encuentra nuestro 2 de acuerdo a nuestra función. Vemos que nuestro 2 es menor que 0, no, entonces no se encuentra dentro de este rango. Vemos que nuestra siguiente columna nos pide si tu valor está entre 0 y 5, ahí vemos que sí se encuentra. Entonces tenemos que en ese rango se va a reclasificar con un valor de probabilidad de 0.2. Simplemente lo pasamos para acá y ya no tenemos esa f de 2, sino que solamente tenemos ese valor que es 0.2, y a esa f lo vamos a multiplicar por el valor que nosotros tenemos aquí entre paréntesis, que es esa x que vemos acá, el 2. Ese 0.2 es nuestra f, ¿no? Simplemente lo vamos a estar multiplicando. Si nosotros multiplicamos 0.2 por 2, nos da un valor de 0.4. Nos dice que 0.4 es igual a la probabilidad de x mayúscula, que es igual a la probabilidad de que nuestro valor sea menor que 2, tal cual como lo vimos aquí. Nos vamos a nuestro ejercicio B, realmente son muy sencillos y vamos a estar manejando esta fórmula para estos dos, es la general. Y si nosotros recordamos nuestra ecuación con los dados que habíamos visto la semana pasada, teníamos una ecuación f minúscula de x es igual a la probabilidad de algo menor que un valor tantos. Ese valor es nuestra x, el que nosotros vamos a asignar. Esa misma ecuación la vamos a utilizar para nuestros dos primeros ejercicios, el punto A y el punto B. Entonces, vamos a anotar otra vez nuestra ecuación que vimos la semana pasada, que decíamos f de algo es igual a la probabilidad de algo menor que x. Ese x es nuestro valor. En el caso de nuestro punto B nos dicen que ese valor es de menos 3 y vamos a buscar si se encuentra en el primer rango. El primer rango dice que vamos a ponerle 0 si nuestra x es menor que 0. Como nosotros tenemos 3, pues no va a ser ese dato, ¿no? Nos vamos al siguiente rango que dice 0.2 de x. Si tu valor está entre 0 y 5, vemos que nuestro dato sí se encontraría ahí, ¿no? Entonces volvemos a poner ese valor de 0.2 y multiplicado por nuestro valor de nuestra función. ¿Cuál es ese valor? El 3. Entonces simplemente reemplazamos nuestra x por el 3. Hacemos lo mismo que hace rato, simplemente multiplicamos 0.2 por 3 es igual a la probabilidad de x mayúscula menor o igual que 3. Si tú lo multiplicas te da como resultado 0.6 es igual a la probabilidad de que x mayúsculas es igual o menor que 3. Para nuestro ejercicio 3 vamos a utilizar otro modelo, porque si nosotros intentamos comparar nuestra ecuación que vimos la semana pasada, nos dice que f de algo es igual a la probabilidad de que x es igual a un valor tantos, ¿no? Y acá nosotros vemos que tenemos una figurita diferente. Acá tenemos la figurita de mayor, entonces no es totalmente lo contrario, es diferente, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Decíamos en nuestra semana pasada que nuestra probabilidad siempre va a tender a 1. Entonces, si en esta ecuación tenemos que nuestra probabilidad es menor o igual que x, acá va a ser el resto. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos nuestra grafiquita, ahí van a tener esas dos opciones. Tenemos nuestra primera ecuación que ya utilizamos, que es la f,
de x es igual a la probabilidad de que x mayúscula es igual a menor o igual a que x minúscula. Esa sección puede pertenecer, por ejemplo, a esta parte de la gráfica, ¿no? Pero siempre va a haber una probabilidad de que ocurra lo contrario. ¿Qué es esa probabilidad? Va a ser los que corresponden a un dato mayor, como es en este caso. Entonces, ¿cómo interpretamos nosotros? Que la probabilidad de que el 100% va a ser igual a toda el área bajo la curva de esa gráfica, es decir, la suma de las dos partes. Nuestra primera ecuación, aquí lo pongo, nuestra segunda ecuación, ese es el 100%, pero ahora nos piden del otro lado, ¿no? Nos piden un valor mayor. Vamos a representarlo con una ecuación muy sencilla. Si nosotros lo representamos con una ecuación de igualdad A1, que sería nuestro 100%, nos quedaría la ecuación que utilizamos hace rato más la ecuación que estamos viendo ahorita es igual a 1. ¿Por qué? Porque decimos que toda el área bajo esa curva es igual a 1. Entonces simplemente tenemos que despejar nuestra ecuación, ¿no? La ecuación que a nosotros nos interesa. Vamos a pintar nosotros esa sección, ese intervalo, lo pintamos y ya queda en ese color, ¿no? Esa área es el que nos están pidiendo como probabilidad. ¿Qué probabilidad hay de que ese dato esté en esa área bajo la curva? Sin embargo, nosotros tenemos dos márgenes, ¿no? Nuestro límite hasta A, nuestro límite hasta B. Es decir, para que caiga A va a representar desde esa línea, vamos a pasarlo a otra grafiquita, nuestra pura A, y va a tender a toda esta franja. Entonces puede que caiga un poco menos que el rango de B, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros representamos en nuestra tercera gráfica el punto B, su grado de probabilidad va a ser desde, obviamente, donde nuestra gráfica pega el punto B hasta el infinito o hasta donde inicia nuestra gráfica. Entonces vamos a tener estos datos, ¿no? La probabilidad de que dos datos, que aquí nos dicen con 2 y con 3, vamos a ponerle A y B. La probabilidad de que nuestro valor X sea menor que A y menor que B va a corresponder a cierta área bajo la curva de esa sección. En este caso, ¿de qué sección? Del A y el B. Esa probabilidad de que A y B es igual a la probabilidad de que X mayúscula sea menor que B, es decir, toda esta área de acá, menos la probabilidad de que X mayúscula sea menor que A, es decir, la otra área de nuestra gráfica, ¿no? Puede caer cualquier valor de ese rango. Entonces nosotros simplemente tenemos que reemplazar, ya tenemos nuestro FB y nuestro FA. Si nosotros vamos a copiar el nombre de nuestro término varias veces, lo copiamos dos veces para reducir, ¿no? Nuestra FB es igual a nuestra F2, como ya lo habíamos calculado anteriormente. Nosotros nuestra FB tenemos que aquí nuestra ecuación nos dice que vale 2. Nuestra A nos dice nuestra ecuacioncita que vale 3. Simplemente vamos a ir reemplazando, borramos del B al A, lo cambiamos por su valor y vamos a buscarlo si nosotros ya tenemos esos resultados. Si nosotros nos damos cuentas, ya tenemos esos resultados. Entonces nuestra F2 pasa con 0.6, nuestra F3 está de este lado, vale 0.4. Simplemente vamos a hacer esa operación, ¿no? En este caso, como es una parte del área bajo la curva, es una sustracción. Simplemente restamos 0.6 menos 0.4 y nos da igual a un valor de 0.2. Ya tenemos nuestros resultados, ¿no? Entonces, esta sería la forma en cómo vamos a tener funciones de distribución de probabilidad continua aleatoria. ¿Qué quería decir continua? Que tiene valores decimales o valores hasta el infinito, ¿no? Es lo que habíamos mencionado. ¿Cómo vemos ese valor de infinito? Con nuestra curva. Si nosotros queremos calcularle el área, decíamos que no podemos trazar ni un triángulo ni un cuadrado para conocer esa área. Simplemente tenemos que hacer secciones decimales, una barra para calculamos esa área 1 más esa área 2 más esa área 3. Y obviamente esas áreas tienen muchos decimales, por eso se le llama continua. Entonces vamos a entrar a nuestro punto siguiente, que es el tipo de muestreo. Para ello vamos a tener muestreos de tipo probabilístico y no probabilístico. Vamos a entrar allá a nuestra unidad 3, que corresponde a nuestra siguiente evaluación, que a partir de este concepto pues vamos a tener nuestro siguiente examen, ¿no? Nuestro siguiente proceso de evaluación. Vamos a tener como datos a trabajar aquí las técnicas de muestreo. Realmente pues tú ya viste que el muestreo es una parte de la población, es una parte del todo.
¿Qué es ese todo? Pueden ser personas, pueden ser animales, pueden ser un conjunto de fauna en específico y demás. Vamos a empezar con nuestra clasificación. Vamos a tener dos tipos de muestreos. Dos. El primero va a ser un muestreo no probabilístico, el segundo va a ser probabilístico. Y vamos con el primero y a indicar algunos ejemplos de ello. El no probabilístico va a corresponder a una técnica de muestreo donde las muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos por igual la misma oportunidad de ser seleccionado para que me contesten mis preguntitas o mi hoja, mis encuestas, ¿no? Generalmente son seleccionados en función del investigador. ¿Qué quiere decir? Que si tú te interesa, que si tú vas a preguntar de gastronomía, pero te interesa específicamente la gastronomía de los hongos, por ejemplo aquí pongo gastronomía de basados en plantas y gastronomía basados en hongos, pues te vas a ir directamente con los hongos. Ya está seleccionado en función de algo. Imagínate que tú vas a preguntar encuestas de deportes y lo que te interesa a ti es el básquetbol, pues vas a preguntarle a personas que jueguen básquetbol o que tengan conocimiento de este tipo de deporte, no a los otros que jueguen racquetball o carreras o lo que sea. Es utilizado principalmente para investigaciones exploratorias y vamos a encontrar diversos tipos. Vamos con el primero, que es el muestreo de conveniencia, y como su nombre lo dice, es una muestra que no extrae por un método aleatorio bien definido, sino que va a ser seleccionado con base al autor. El problema con las muestras de conveniencias es que podrían diferir sistemáticamente de la población en alguna forma, ¿no? Por esta razón no es tan recomendable utilizarla para analizar el conjunto de todo. Sin embargo, sí lo puedes utilizar si solamente quieres evaluar una parte del todo. Por ejemplo, imagínate que tú tienes 5 tipos de turismo. El todo serían los 5 tipos de turismo. Pero si a ti te interesa únicamente el primero, que es turismo de aventura, pues entonces sí, aplícale las muestras a ese grupo de personas, ¿no? Al grupo de turismo a este grupo de turismo. ¿Por qué? Porque te interesa conocer esa información. Sin embargo, si a ti te interesa conocer el comportamiento del turismo en general, entonces tienes que seleccionar 2 personas de este tipo de turismo, a lo mejor otros 2 para otros para este otro, para que sea homogéneo. Pero ya vimos como que la característica, ¿no? Cuando te va a convenir, cuando vas por un dato específico del todo. Otro punto importante, no muy recomendable, es que tú los elijas por cuestiones técnicas, por cuestiones de tiempo, o porque simplemente dices, pues realmente yo desconozco los datos que tengo aquí, ¿no? Por ejemplo en este Excel, que inclusive es el que nosotros estamos manejando, pues tú dices como realmente yo no estoy ni a favor de las primeras localidades, ni las del medio, ni las de final, pues para mí una muestra aleatoria podrían ser los 10 primeros. Eso podría ser si desconocen netamente el lugar, ¿no? Pero no es tan recomendable. ¿Por qué? Porque imagínate que los primeros 10 tienen, por ejemplo, vas a analizar población y tienen las poblaciones más bajas, pues te van a dar resultados sesgados. Imagínate que los datos que estaban hasta la parte de abajo de nuestro Excel, que por aquí lo despliego, por aquí lo desplegamos, te das cuenta que tiene datos con poblaciones más grandes. Entonces ya no va a ser tan representativo. Vamos a empezar con nuestro tercer tipo de muestreo, que va a ser un casual o accidental. Este tipo de muestreo es no probabilístico y solo va a escoger una hora y un lugar determinado para aplicar este tipo de encuestas. Y ya con base en sus fundamentos o argumentos ya van a tener seleccionadas a las personas a las cuales se le va a aplicar ese cuestionario o esa encuesta que a lo mejor has estado investigando, ¿no? Por ejemplo, a veces tú vas a ir de práctica y no vas a estar seleccionando ahí a las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque por el tiempo y por el lugar. Simplemente tú estás en una práctica de campo tantas horas. Entonces, si tú vas a hacer una encuesta en la zona metropolitana de Puebla de cómo es su gastronomía, pues no vas a estar investigando tú sí, tú no, tú sí. Mi bloque 1 estratificado, estos 3 sí, estos 3 no, estos 3 sí, estos 3 no. Simplemente allí sí es casual o accidental. Si una persona te contesta, adelante. Si la siguiente te contesta, adelante. ¿Sale? Entonces aquí no hay tiempo definidos. Por ejemplo, aquí nos pone una persona y una casita, ¿no? La gente que circula en una determinada calle a la hora específica del día de los visitantes, que a lo mejor acudieron aquí, dice que a un museo, a una visita, pues obviamente tú vas a elegir los que estén ahí. ¿Por qué? Porque pues no te va a dar tiempo de seleccionar qué día o qué hora, a menos que tengas el recurso demasiado alto, ¿no? Vamos aquí con otro que es el intencional o opinado. Nos dice que este tipo de muestreo también es no probabilístico y tiene criterios y juicios preestablecidos.
¿Con base a qué? Pues al conocimiento de las personas que están relacionadas con el tema. Por ejemplo, a lo mejor tú vas a hacer una encuesta a personas que tienen conocimiento de automóviles, pues tú le vas a preguntar a lo mejor ingenieros, ¿no? Aquí nosotros en pantalla tenemos un ejemplo, nos dice que ese muestreo va a ser seleccionado con base a personas con un mínimo de 20 años de experiencias en el campo educativo, es decir, como que ya está seleccionado, ¿no? A lo mejor le van a preguntar a personas pues que ya tienen una trayectoria académica con bastantes años. En este caso está restringido como mínimo 20 años y poseer título de un posgrado, es decir, si tiene 20 años pero no tiene posgrado, pues entonces no. Entonces esa encuesta que la van a aplicar, pues ya vemos que está como que influenciado hacia un tema de interés. Este tipo de cuestionario que ustedes van a estar aplicando. Vamos con uno muy poco conocido que también es un muestreo no probabilístico. Vamos a tener de acuerdo a dos, ¿no? Probabilísticos y no probabilísticos. Este tipo es, como mencionábamos, no probabilísticos y es conocido como la bola de nieve. En este tipo de muestreos el investigador tiene que pedirle primero al sujeto que identifique a otro sujeto potencial que cumpla los criterios de una investigación. Supongamos que ustedes van a preguntarle a un sujeto que está en el centro de la ciudad de Puebla y conoce de los platillos, pues él le va a preguntar a otra persona si prefiere esos platillos, si prefiere otro, si le gusta, si no le agrada, va a depender de pues, qué se está investigando. La desventaja de usar esta muestra de bola de nieve es que difícilmente va a ser representativa, porque a lo mejor ese sujeto al que tú le encargaste esa encuesta, pues eligió a su amigo, ¿no? O a alguien que conocía ahí, que no tenía nada que ver con el turismo. Prácticamente pues tu resultado ya no va a reflejar la realidad de los datos. Hay diferentes tipos de muestreos, modelos lineales, de no discriminatoria exponencial, es decir, que tenga esta tendencia, y la discriminatoria exponencial, que se vaya sesgado, por ejemplo, que sean en vez de población de turistas hombres y mujeres, pues que se sea sesgado a puras mujeres. Porque a lo mejor el que le interesa son moda, ¿no? Pues obviamente a las mujeres son como que más tienen más conocimiento en esa área, tienen como que constantemente están vigilando esa tendencia. Nos dice aquí, ejemplo, se va a investigar sobre una enfermedad, si eligen a las personas que poseen esta enfermedad y si el investigador toma a quien no pertenezca a un grupo de apoyo de dicha enfermedad como primer sujeto, los más probables es que allí encuentres a más sujetos para este estudio. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que corresponde dentro de esa zona, ¿no? Y esa zona pues a lo mejor estuvo expuesta a este tipo de enfermedades que la persona quiere conocer. Nos vamos con el discrecional, que es un muestreo no probabilístico, se lleva a cabo cuando se necesita una muestra más representativa y se escoge a los sujetos más adecuados para la investigación. En este método pues vamos a incluir algunos juicios, algunos criterios de los individuos. Por ejemplo, imaginemos que vamos a hacer una encuesta de quiénes son los mejores matemáticos del Estado de México. Pues obviamente nuestros sujetos recomendables son los que tienen conocimiento de física, de matemáticas, de estadística, no alguien que no les guste, bueno, aparte de que no les guste, pues que no tenga tanto ese conocimiento, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo, nos dice en un estudio en donde un investigador quiere saber qué es necesario para graduarse con los más altos honores en una universidad. Por ejemplo, ese deberían de preguntarse a ustedes también de paso, ¿no? Nos dice que las únicas personas que podrían brindarle el mejor asesoramiento serán las personas que se graduaron con los mejores honores. Por ejemplo, alguien que tenga mención honorífica. Con este grupo tan específico ilimitado de personas, a lo mejor hay unos 3, unos 5, ¿no? Los que están en el cuadro de honor, pues son los recomendables para que le conteste su encuesta. Consecutivo en este tipo de muestreo también es no probabilístico, es muy similar al muestreo por conveniencia, excepto que intenta incluir a todos los sujetos accesibles como parte de la muestra, ¿no? Es una técnica de muestreo no probabilístico, puede ser considerada la mejor muestra no probabilística, ya que incluye a todos los sujetos que estén disponibles, los que hace una muestra mejor. Es decir, imagínate que tú vas a preguntarle a personas de turismo, pero de repente le preguntas a 5 personas y llegan otros 10 turistas y te dicen, yo quiero contestar a tu encuesta, pues en automático te va a beneficiar, ¿no? Porque tienes más información del objeto de estudio. Vamos con nuestro tipo número 2, el muestreo probabilístico, es decir, dejamos todos los unos hacia atrás, nos borramos y vamos con otra técnica. Esta técnica de muestreo va a integrar a toda la población, a todos les va a dar la misma oportunidad de ser seleccionados para contestar nuestras preguntas. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer como que la tendencia en general, ¿no? El promedio de todo. Supongamos que tú vas a preguntar algunas cosas del equipo América, pues a lo mejor tienes que preguntarles a personas de diversos equipos, no solo a los que le vayan a ese equipo.
¿Por qué? Porque necesitas como que conocer cómo es el comportamiento, qué es lo que piensan, cuál es su punto de vista hacia ese equipo y demás. Es decir, vamos a integrar a todas las personas porque tienen la misma posibilidad de contestar nuestra cuestión. Vamos con el número 1, nuestro muestreo aleatorio simple, que va a ser lo siguiente. Para ellos tenemos varios. Vamos a empezar con el número 1, nuestro muestreo aleatorio simple. Este es el concepto como que más práctico, ¿no? Más sencillo. Y se va a significar que cualquier objeto que pertenece a una población tiene la misma probabilidad de ser utilizada para el análisis estadístico. Por ejemplo, imagínate que tienes unos datos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pues la misma probabilidad lo va a tener el 1, el 2, el 3, de que tú los selecciones para aplicarles a lo mejor una encuesta. Supongamos que son 10 personas, ¿no? Pues tu muestra podrían ser 3. Cada valor de nuestra población tiene la misma posibilidad de ser seleccionado. Vamos a eliminar esos procesos de que sea sesgado. Por ejemplo, si tú tienes una población de 20 personas y 15 son tus amigos, pues podrías seleccionar a tus amigos, ¿no? Pero pues no sería entonces un aleatorio. Para que sea aleatorio tú vas a elegir al azar. A lo mejor, ¿cómo? Pues que cada de esas 20 personas pues que depositen una fichita en un frasco y tú lo saques al azar. Pues obviamente como no vas a saber, pues vas a elegir pues ahora sí al que te toque, ¿no? Lo que le tocó un poco de suerte pues es el que va a salir para tu muestreo. Vamos a un ejemplo. Aquí nos dice que se elige una muestra para contestar diferentes preguntas con relación a las políticas de los Estados Unidos. Para ello, pues vamos a utilizar a 1000 familias y una encuesta a cada una de esas familias, ¿no? Supongamos que no se va a utilizar el muestreo aleatorio, sino casi todas o casi todas las familias que están en este lugar, en esta zona urbana. Supongamos que es una zona céntrica, pues hay muchas características que lo denotan ese tinte urbano, ¿no? Nos dice que en ese lugar las condiciones rurales piensan de manera diferente con la política. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor en las zonas rurales apoyan al partido A, pero en la zona rural apoyan al partido B, ¿no? Entonces, si nosotros le vamos a hacer en nuestras encuestas a la pura familia de las zonas urbanas, pues obviamente nuestro resultado va a estar sesgado. Nos dice que la muestra obtenida en realidad por cierta población confinada. ¿Cuál es esa población confinada? Pues nuestra ciudad. Entonces nuestro resultado va a estar sesgado. ¿Qué quiere decir la palabra sesgado? O sea, a lo mejor tú no lo has entendido, significa que tus datos tienen error. Porque pues obviamente si tú en tu encuesta le ponías qué partido prefieres, el partido A o el partido B, y todas las encuestas les hiciste a las familias y decíamos que esas familias apoyan al partido A, pues todos van a palomear donde está el partido A, ¿no? Pues obviamente van a decir es muy bueno. Pero si tú hubieras utilizado datos de nuestra zona rural, donde nuestra preguntita nos dice que ahí piensan diferentes, pues los resultados ya hubieran sido más diferentes, ¿no? Hubiéramos tenido diferentes opciones. Bueno, aquí tenemos sus detalles, ¿no? Algunas desventajas, como cuáles, que el muestreo aleatorio no siempre va a ser el adecuado. ¿Por qué? Porque como es aleatorio, puede que no elijamos los valores correctos. Para ello necesitamos diferentes procesos alternativos. ¿Basados en qué? En la complejidad de los datos que nosotros estemos analizando. Lo anterior, ¿debido a qué? A que si nosotros hacemos este tipo de encuesta podemos tener valores muestrales no homogéneos, o a lo mejor no corresponde a evaluar todo lo que esa población te está queriendo decir, ¿no? Por ejemplo, si ustedes en su semana número 2 hicieron un muestreo aleatorio del 10%, pues obviamente ese PCS ahí no piensa, ¿no? Él sí lo tomó literal al azar. Pero si ustedes hubieran hecho ese ejercicio, pues a lo mejor pues, dicen, quiero el 10%, pues hubieras elegido los primeros 10 localidades de 100, ¿no? Y pues, si te das cuenta, ni siquiera es aleatorio, solamente estás decidiendo los primeros 10. Tienes que tener cuidado, tiene que ser netamente aleatorio. Por acá te estoy dejando una imagen de cómo se debe seleccionar. Cada selección que tú ves aquí se le llama estratos. Esos estratos son aleatorios. O podemos decir aleatorios estratificados, ¿no? ¿Por qué? Porque elige un estrato 1, un estrato 3, un estrato 5 y viceversa. Que si tú no has entendido la palabra estratos, pues lo puedes asociar con geología. Los estratos son nuestras capas de suelo. Puedes tener un estrato 1, un estrato 2, un estrato 3, pero no vas a elegirlos así 1, 2, 3, 4, sino que aquí se elige al azar uno, a lo mejor uno que va al inicio, uno al final, uno en medio y demás. El propósito de esto es asegurarse de que ninguno de los estratos está representado de manera drástica. ¿Por qué? Porque si elegimos los primeros 10, pues está representado mucho
el estrato 1. Tienen que estar como que homogéneo. Unos tantos del 1, unos tantos del 3, unos tantos del 5. Entonces a este proceso se le va a conocer como diseño experimental de nuestro conjunto de datos, que vamos a pasarlo un poco más rápido. Lo único que nos quiere decir es como que tratar de inducir esa variabilidad de los datos. ¿Para qué? Para que los datos de cada grupo étnico, por ejemplo para el ejemplo anterior, pues que sea representativo. Es decir, vamos a integrar a todas las personas porque tienen la misma posibilidad de contestar nuestro cuestionario. Es decir, vamos a integrar a todos los objetos, a todas las personas porque tienen la misma posibilidad de contestar nuestro cuestionario. Nuestro tipo 2, que es el muestreo aleatorio sistemático. En este tipo de muestreo vamos a tener una muestra que se van a enumerar de las observaciones desde 1 hasta n, luego de determinar nuestro intervalo de muestreo, ¿no? A lo mejor nuestro intervalo de muestreo pues son 10 personas, pues vamos a dividir el total de nuestras observaciones a unidades de muestreo de la población entre un tamaño, es decir, por ejemplo, elegir un 10% del todo. Y va a ser netamente al azar, uno de este, otro de este, otro de este, otro de este, y tenemos 10 de 100 para este dato que tenemos. Vamos con un ejemplo que nos marca específicamente nuestra lectura. Nos dice: en un colegio se tienen 120 alumnos de bachilleratos y se quieren extraer una muestra de 30 alumnos. Se enumeran los alumnos del 1 al 120, se calcula un intervalo constante. Entre cada individuo tenemos esta ecuación donde nuestros números de alumnos es igual a la multiplicación de n por la población entre n por la muestra. Tenemos que nuestra población es de 120 entre 30, nos da un resultado de 4. Simplemente sorteamos un número del 1 al 4, supongamos que sale el número 3. El primer alumno seleccionado para la muestra sería el número. Los siguientes alumnos se tendrán sumando 3 hasta llegar a tener 30 alumnos. Los alumnos seleccionados para nuestras muestras serán los que corresponden del 3, 6, 9, 12, 15. Es decir, haces una fila de todos los alumnos. El 1 no, el 1 no, el tercero sí, el 4 no, el 4 no, el 5 no, el 6 sí, y así sucesivamente, ¿no? Cada 3, cada múltiplos de 3. Y bien, pues eso sería la teoría por esta semana. Vamos a tener nuestros trabajos, vamos a tener ejercicios a manos, que únicamente vamos a dejar un ejercicio para la función de probabilidad, es decir, nuestra área bajo la curva. Vamos a dejar así de rápido, y vas a tener que enumerar un ejemplo de cada uno de los tipos de encuestas, tanto para los no probabilísticos como para los probabilísticos. Por aquí te mencionamos algunos, sin embargo también te vuelvo a dejar otros para que lo leas, ¿no? Tenemos un ejemplo para otro ejemplo para y simplemente como que lo parafraseas a algún objeto de estudio que te interese: el deporte, la cultura, la economía, el fútbol, el turismo, ecología, geología, lo que te interese. Puede ser cualquier área de estudio. Y finalmente pues vamos a hacer nuestros ejercicios, pero automatizados. ¿Con base a qué? Con base a nuestras localidades. Entonces vamos a ello. Vamos a hacer los siguientes ejercicios que por aquí ves en pantalla. Vamos a tener ejercicios con base a nuestra población y vamos a tener que elegir localidades de manera aleatorias probabilísticas y aleatorias no probabilísticas. ¿Vamos a ello? Vamos a comenzar con nuestro ejercicio automatizado. Vamos a empezar de manera simultánea con Excel y con SPSS, ¿no? Yo aquí tengo mis archivos de Zumpahuacán, que es mi municipio de ejemplo, y vamos a trabajar para esta semana únicamente 3 muestreos automatizados, que por aquí lo tengo en mi hojita. Vamos a hacer el muestreo por conveniencias de los primeros, yo voy a hacer el ejemplo con 7 localidades, pero tú puedes hacer con 10, con 2 o con 5. Simplemente especifícalo ahí, ¿no? También vamos a hacer el discrecional y un muestreo aleatorio simple. Vamos con el primero, que en mi hojita dice que es el muestreo por conveniencia. Entonces en el muestreo por conveniencia decíamos que podemos elegir los primeros 7, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Tú puedes elegir los primeros 10. Yo voy a elegir los primeros 7 como una muestra representativa. Para ello nos vamos a ir a datos, vamos a ir a seleccionar casos y vamos a ir a este valor de rango. No vamos a decirle que nosotros queremos de la 1 a la 7, como habíamos mencionado en un principio. Simplemente le damos a aceptar y a ti puede que te aparezca este botoncito activado. Vas a activar el otro, ¿para qué? Para que te genere un nuevo libro, ¿no? Y a lo mejor tú aquí no tienes nombre, vas a ponerle muestreo de conveniencia. Y con guión bajo, ¿por qué? Porque SPSS no reconoce los espacios. Entonces ya por acá tú vas a tener tus datos y ya tienes seleccionado los primeros 7, ¿no? Aquí te dice muestreo conveniencia
y acá dicen todos los que no vamos a estar ocupando. Entonces ya cuando tú generas estadísticos, tú únicamente vas a estar evaluando estos 7, ¿no? Vas a guardar este archivito para al final, lo guardas para subirlo a Teams. Y vamos con el segundo, que aquí en mi hojita dice que es el muestreo discrecional, en donde vamos a indicarle nosotros cuántos hombres y cuántas mujeres queremos, ¿no? Simplemente nos vamos nuevamente a datos, seleccionar caso, y ya para esta ecuación vamos a incluirle condicionales, ¿no? Vamos a agregar la siguiente ecuacióncita. Vamos a seleccionar que queremos las mujeres, las localidades con menor a 30 habitantes de mujeres y las localidades con mayor a 250 habitantes de mujeres. Entonces vamos a ponerle paréntesis, le vamos a decir que queremos la población total, ya sabes, con doble clic o también arrastrándolo. Y le vamos a decir que queremos las localidades menor a 15 habitantes de mujeres, ¿no? Es decir, todos los que sean menores a 15 habitantes de mujeres, sí lo necesitamos. Y también que nos sume la población de habitantes de... Entonces vamos a decirle que nosotros queremos a la población femenina. Entonces vamos a indicarle que queremos a la población femenina con localidades menor o igual. Vamos a decirle que a 15 habitantes de mujeres, ¿no? Es decir, que todas las localidades que tengan menos de 15 mujeres, sí los necesitamos. A esto lo vamos a poner entre paréntesis, también en la parte de acá. Vamos a agregarle paréntesis para que nos permita realizar suma. Y también vamos a decirle que queremos las localidades con mayor a 250 habitantes de mujeres. Entonces abrimos paréntesis, nuevamente seleccionamos la población femenina. También puedes agregarlo arrastrando y simplemente ahora cambias de mayor a igual, ¿no? Mayor o igual, y le decimos que queremos que sean de 250 habitantes de mujeres. Entonces ya tenemos nuestras dos condicionales, los menores a 15 y los mayores a 250. Simplemente le damos continuar y vamos a agregarle también su nombre, discrecional. Ponemos discre de discrecional, ¿no? Y vamos a darle a aceptar. Y por acá ya vamos a tener nuestro segundo muestreo. Bueno, está tardando un poquito, ¿no? Pero por acá lo vamos a tener. Y aquí tenemos nuestras localidades con mujeres femeninas menores a 15 habitantes. Nos dio dos, que son uno de 13 y uno de 15. Y todos los demás deben de ser mayor a 250, que eran nuestros parámetros que le pusimos, ¿no? Y vemos que, pues sí, de 250 para arriba. Bien, nos vamos al siguiente. Vamos a nuestra hojita principal. Vamos a darle en datos, en seleccionar casos, y vamos a decirle que queremos un muestreo por porcentaje, ¿no? Este es el muestreo aleatorio simple. Le vamos a decir que ahora queremos un, ¿qué será? Un 20% de 30. El 20% de 30 pues va a dar más o menos como unos 4 o 6, ¿no? Más o menos, dependiendo. Bueno, si lo haces con la calculadora te da el dato exacto. Vamos a decirle que queremos el 20% ahora, y vamos a indicarle qué datos, cómo es tu nombre, ¿no? Vamos a ponerle muestreo aleatorio simple y le damos a aceptar. Nos tiene que dar el 20%, que lo tenemos por acá, y nos dio 7, ¿no? Por ahí me fallaron las matemáticas. Simplemente voy guardando esto. Como ya tiene su nombre, bueno, no te lee su nombre, así que pues hay que anotarlo, ¿no? Aquí este se llama muestreo aleatorio simple. Muestreo, aquí ya te deja los espacios. Muestreo aleatorio simple, le damos guardar. Este es el que ya tenía, ¿no? Ese no hay problema, le decimos que sí. Aceptar, bueno, dice que está trabajando todavía. Este le vamos a decir que se llama muestreo por conveniencia. Por conveniencia. Vamos a guardar. Este se llama muestreo intencional opinado. Y este es el, ¿cómo se llama? Los resultados, ¿no? El código. Este pues vamos a darle cancelar porque pues no nos sirve. Le doy enter, guardar, vamos con Excel. Con Excel está un poco más fácil, ¿no? Este no es en mi hoja 5. Voy a generar una copia, mover a copiar, crear una copia, mover al final, y vamos a, estos gráficos pues me están haciendo ruido ahorita, ¿no? Porque pues no me sirven. Vamos a dejar los puros datos. Como decíamos, con nuestro primer muestreo decíamos que queríamos los primeros 7, simplemente selecciona los primeros 7, control C, aquí está más fácil de hecho, y lo pegas, literal son tus primeros 7, y
Después tenemos el muestreo discrecional, que era donde indicábamos cuántas mujeres deberíamos de tener. Vamos a hacer otro ejemplo aquí. Vamos a seleccionar filtro a las mujeres de menor a mayor y vamos a decirle que nos deje. Vamos a eliminar este de frecuencia, seguramente nos está generando ruido. Vamos a seleccionar que queremos las mujeres menores a 30, que hasta aquí llega, ¿no? Y decíamos que los mayores a 250, 150, perdón. Ahora sí le damos control C. Y ahora sí ya nos dejó, lo copiamos en una nueva hoja, ya tenemos nuestro muestreo discrecional. Y vamos con el siguiente, que es el muestreo aleatorio simple. Entonces vamos a ello. Vamos a regresar a nuestra hoja principal, que es este de acá. Y decíamos que ese es aleatorio, ¿no? Aquí sí, pues literal, yo te recomiendo que como vas a hacer un muestreo aleatorio del 10%, multiplica cuánto sería. Bueno, para el muestreo aleatorio simple sí tenemos que hacer una operación. Nosotros aquí tenemos 30 localidades, vamos a sacar el 10%, multiplica 30 por punto 10, te da 3. Entonces para este simplemente, como es literal aleatorio, para mi caso sería elegir 3 al azar, voy a elegir estos 3. Lo copio, nuevo libro y lo pego, ¿no? Obviamente seguramente aquí tú a cada libro le pones nombre, pero ya eso lo haces con calma y lo subes a Teams. Simplemente le damos guardar, le decimos que sí. Entonces vamos acá a nuestro itinerario de actividades. Para esta semana decíamos que vamos a entregar lo siguiente. Estamos del, ¿cómo se llama? Del 19 al 26, nuestros ejercicios de muestreos de probabilidad a mano, que ya lo vistes en pantalla, el mapa conceptual de interpretación de los resultados, de nuestros ejercicios 2, resultados, nuestro proyecto 6, que es lo mismo pero automatizado, ¿no? Y finalmente los conceptos. Y eso sería todo por esta semana. Hasta la próxima.